Bernardo Guade había aprendido a no esperar nada del universo excepto la siguiente orden de reparación. A los 36 años, había dejado de soñar con nada más que mantener en funcionamiento los sistemas ambientales, cobrar su sueldo y asegurarse de que su hija Marín tuviera ropa limpia para la escuela. La vida en la estación Horizonte era cara, y los trabajos que pagaban lo suficiente como para ser importantes siempre estaban fuera del alcance de alguien con sus antecedentes. Así que trabajó en el turno de noche como técnico de sistemas ambientales a bordo del Celestine Accord, el enorme buque de la embajada cirosiana que había estado atracado en la estación durante casi 3 años. El sueldo era decente, los horarios eran brutales y nadie lo molestaba. Eso era todo lo que necesitaba. El acuerdo de Celestine era una ciudad flotante, una maravilla diplomática que albergaba a más de 2.000 funcionarios y personal crociano y sus familias. La nave en sí era una obra de arte, con amplias curvas y paneles bioluminiscentes que cambiaban de color según la hora del día en el mundo natal de los crocianos. Bernardo había visto fotos de Quirros Prime en la base de datos de la estación. Un planeta de vastos océanos y ciudades cristalinas que crecieron desde el fondo del mar como el coral. Los propios querrosianos se adaptaron a ese mundo. Sus tonos de piel van desde el azul profundo al turquesa pálido con bioluminiscencia natural que les ayuda a comunicarse en las profundidades más oscuras de sus mares natales. En la estación Geraisen. Eran diplomáticos, comerciantes y eruditos que trabajaban para construir puentes entre su gente y las docenas de colonias humanas dispersas por este sector. A Bernardo no le importó nada de eso. A él le importaba arreglar los recicladores atmosféricos, evitar que los sistemas de filtración de agua se obstruyeran y llegar a casa antes de que Marón se despertara para desayunar. Su hija tenía ahora 8 años. Era brillante y curiosa de un modo que lo aterrorizaba. Ella hizo preguntas que él no podía responder, sobre por qué su madre se había ido, sobre por qué vivían en un pequeño apartamento mientras otros niños tenían casas, sobre por qué los humanos y los quirosianos no se mezclaban más a menudo. Él le dio todas las respuestas que pudo, pero sobre todo trató de estar allí, que era más de lo que su propio padre había logrado. La noche en que todo cambió, empezó como cualquier otra. Bernardo marcó las 22 horas, cogió su caja de herramientas del compartimento de mantenimiento y se dirigió a la cubierta 12, donde una unidad de control climático había estado fluctuando. El acuerdo de Celestine funcionaba con un ciclo diurno que coincidía con Quirros Prime, lo que significaba que mientras los diplomáticos dormían, Bernardo trabajaba. Él lo prefería así. Menos gente que evitar, menos conversaciones sobre por qué un humano estaba trabajando en una nave quirosiana. Los quirosianos no eran exactamente crueles. Eran educados, formales y distantes. Bernardo llevaba 9 meses trabajando a bordo, y podía contar con una mano el número de veces que alguno de ellos le había hablado más allá de darle órdenes. Él lo entendió. Él fue la ayuda. Él arregló las cosas y se mantuvo fuera de la vista. Ese era el acuerdo y le convenía. La cubierta 12 era territorio de oficiales, todas paredes de biocompuesto pulido e iluminación ambiental que parecía emanar de las propias superficies. Bernardo se movía por los pasillos con práctica eficiencia, sus botas magnéticas haciendo clic suavemente contra la cubierta. El panel de control del clima estaba ubicado en un cruce de servicios cerca de las suites diplomáticas, lo que lo ponía nervioso. A los oficiales no les gustaba que los trabajadores de mantenimiento estuvieran cerca de sus habitaciones privadas, incluso si esos trabajadores estaban allí simplemente para evitar que se congelaran o se asfixiaran. Encontró el panel con bastante facilidad, lo abrió y comenzó a ejecutar el diagnóstico. El problema era simple, un filtro de partículas obstruido que debía reemplazarse hacía tiempo. 20 minutos de trabajo, máximo. Estaba a mitad de camino cuando su enlace de comunicación sonó. La pequeña voz de su supervisor de turno se escuchó entrecortada. Guade, tenemos una llamada prioritaria en la cubierta 15. El depurador de oxígeno acaba de desconectarse en la sección 4. ¿Puedes atenderlo? Bernardo suspiró, mirando la unidad climática medio ensamblada.
Estoy en medio de algo aquí. Se pesó el depurador de oxígeno. ¿Quieres explicarle al embajador Tiara por qué su personal se está ahogando? Bernardo cerró los ojos. Embajador Tifara. El solo nombre ponía nerviosos a los hombres adultos. Ella fue la diplomática más joven en la historia de Cairoyan en ocupar un puesto tan alto. Y según los chismes de la estación, ella había logrado ascender gracias a su brillantez y a una negativa absoluta a hacer concesiones. Nadie la traicionó. Nadie quería. En camino, murmuró, metiendo sus herramientas de nuevo en la caja. Selló el panel climático lo mejor que pudo y se dirigió al ascensor. La cubierta 15 estaba aún más arriba en la estructura de mando y albergaba al personal diplomático superior y sus oficinas privadas. Bernardo había estado allí exactamente 2 veces, ambas veces para reparaciones de emergencia. Los quirosianos que vivían y trabajaban en ese nivel lo miraban como si fuera una especie de bacteria particularmente invasiva. Las puertas del ascensor se abrían a un pasillo menos utilitario y más de galería de arte. Las paredes estaban revestidas con paneles bioluminiscentes que se movían a través de lentos gradientes de color imitando los patrones de mareas de Quirros Prime. Esculturas holográficas flotantes flotaban en el aire. Formas abstractas que representaban conceptos querrosianos que no entendía. Todo olía ligeramente a agua salada y algo floral, una especie de aroma ambiental diseñado para hacer que los querosianos se sintieran como en casa. Bernardo lo ignoró todo y se dirigió a la sección 4, siguiendo el esquema de distribución en su panel de datos. El depurador de oxígeno estaba ubicado en un armario de servicios públicos junto al corredor principal, detrás de una puerta marcada con glifos crosianos que no podía leer. Se acercó, tocó el panel de acceso y esperó a que se abriera. Nada. Frunció el ceño, miró su libreta y lo intentó de nuevo. La puerta permaneció obstinadamente cerrada. Podía oír el leve zumbido de la maquinaria más allá, lo que significaba que el depurador probablemente estaba funcionando, pero no de manera eficiente. Necesitaba entrar allí antes de que alguien se asfixiara mientras dormía. El código de anulación estaba en algún lugar de su blog, enterrado en un submenú que nunca usaba. Empezó a desplazarse, murmurando en voz baja. Por eso odiaba trabajar en territorio oficial. Todo requirió 12 capas de autorización y una disculpa personal a la computadora central del barco. Finalmente lo encontró. Ingresó el código, escuchó que la cerradura se desbloqueaba y empujó la puerta para abrirla. Excepto que no era un armario de servicios públicos. Era un camerino. Todas las superficies eran brillantes y los espejos holográficos con percheros con prendas que ondeaban y brillaban como el agua. Y de pie en el medio, a mitad de camino, cambiándose a una especie de traje ceremonial, estaba una mujer quirosiana con piel del color de un mar tropical y cabello que brillaba como la luz de las estrellas capturada. Ella se giró bruscamente, con los ojos abiertos por la sorpresa. Ella sostenía la parte superior de una elaborada túnica diplomática, su otra mano se movía instintivamente hacia su pecho, a pesar de que estaba usando una capa inferior ajustada de tela brillante. Por un instante, se quedaron mirándose fijamente el uno al otro. Entonces el cerebro de Bernardo alcanzó a su cuerpo. Se dio la vuelta, con la cara ardiendo, la caja de herramientas se le resbaló de la mano y cayó ruidosamente al suelo. Lo siento mucho, balbuceó, levantando las manos como para alejar la situación. Creí que era el armario de herramientas, el código de la puerta. Debió haber estado mal. Simplemente me iré. Lo siento mucho. Espere. La voz era tranquila, clara y absolutamente autoritaria. Bernardo se quedó paralizado, con la mano a medio camino de la caja de herramientas. El corazón le latía con fuerza. Lo iban a despedir. Peor aún, lo pondrían en la lista negra. Nadie lo contrataría después de esto. ¿Cómo se suponía que le explicaría a Marin que tuvieron que cambiar de estación porque había sorprendido a un agente mientras se cambiaba? Date la vuelta, dijo la mujer. Bernardo dudó. De verdad creo que debería irme. Dije que te dieras la vuelta.
No había ira en su voz, solo una orden tranquila que dejaba claro que estaba acostumbrada a que la obedecieran. Lentamente, Bernardo se dio la vuelta. La mujer ya estaba completamente vestida, la elaborada túnica diplomática sobre los hombros, con sus patrones cristalinos reflejando la luz ambiental. Era alta, probablemente cerca de 1,80 metros, con la gracia natural que parecía ser característica de las querrosianas. Su rostro era llamativo, pómulos altos y ojos grandes que reflejaban la luz como los de un gato. Pero lo que le llamó la atención fue su expresión. No estaba enfadada. Parecía sorprendida, casi curiosa. «Llamaste a la puerta», dijo ella. Bernardo parpadeó. «¿Qué?» «Antes de abrir la puerta, llamaste». Ella ladeó la cabeza ligeramente, observándolo. ¿Sabes cuántas personas a bordo de esta nave llaman antes de entrar en una habitación? No entiendo. 0, dijo ella. Nadie llama. Simplemente entran exigiendo atención, exigiendo respuestas, exigiendo que resuelva cualquier crisis que haya surgido en los últimos 10 minutos. Eres la primera persona en 3 años que llama a una puerta antes de abrirla. Bernardo no tenía ni idea de qué decir a eso. Cambió de postura, plenamente consciente de lo fuera de lugar que se veía con su chaqueta de trabajo manchada y sus botas desgastadas. Solo intentaba encontrar el depurador de oxígeno. El armario de servicios. Debo haberme equivocado de código. La expresión de la mujer se suavizó ligeramente. Sección 4. Sí. El armario de servicios está 2 puertas más abajo. Alguien actualizó los códigos de acceso la semana pasada y olvidó informar a mantenimiento. Hizo una pausa. ¿Cómo te llamas? Bernardo Guade. Mamá, ¿trabajas en sistemas ambientales? Sí, señora. Turno de noche. He estado a bordo durante unos 9 meses. Asintió lentamente, como si procesara la información. Soy Tiara Letus, embajadora diplomática de alto rango en la estación Horizonte. Y antes de que entres en pánico, no voy a hacer que te despidan por un accidente que no fue tu culpa. El alivio que inundó a Bernardo fue tan intenso que casi se desplomó. Gracias, embajador. Lo siento de verdad. Deja de disculparte, dijo, pero su tono era casi amable. Ve a arreglar el depurador de oxígeno. Y Bernardo reflexionó, quizás quieras revisar tus códigos de anulación con más cuidado la próxima vez. Sí, señora. Ulu. Se agachó para recuperar su caja de herramientas, con las manos aún temblando ligeramente, y prácticamente huyó al pasillo. 2 puertas más allá, tal como ella le había dicho, estaba el armario de herramientas. Lo abrió, encontró el depurador y pasó los siguientes 40 minutos intentando concentrarse en la reparación, mientras su cerebro repasaba el encuentro. La forma en que lo había mirado, no con ira ni desdén, sino con algo que casi parecía respeto por haber llamado. Parecía algo insignificante, pero para ella, al parecer, importaba. Terminó la reparación, presentó su informe y se fue a casa mientras el amanecer artificial comenzaba a extenderse por la estación. Marin seguía dormida cuando llegó, acurrucada bajo sus gastadas mantas con su osito de peluche bajo el brazo. Se quedó en la puerta un momento, observándola respirar, y sintió. El peso familiar se posó sobre sus hombros. Ella merecía algo mejor que esto, mejor que un apartamento diminuto y un padre que trabajaba toda la noche y dormía todo el día, mejor que una vida donde las oportunidades eran algo que otros tenían. Al día siguiente, Bernardo se despertó y encontró un mensaje esperando en su tableta de datos. El sello oficial de la embajada marcaba la prioridad. Se le encogió el estómago. Era el fin. Habían cambiado de opinión. El embajador Tiara había decidido que, después de todo, sorprenderla era motivo de despido. Abrió el mensaje con manos temblorosas. No era un aviso de despido. Era una solicitud de reunión. La embajadora Tabara quería verlo en su oficina a las 14.
Bernardo miró el mensaje durante un minuto entero intentando comprender su significado. Las solicitudes de reunión no iban dirigidas a los trabajadores de mantenimiento. Iban a los jefes de departamento, a los funcionarios de la estación, a las personas importantes. Comprobó la dirección del remitente 3 veces para asegurarse de que fuera real y luego se dejó caer pesadamente en el sofá. Papá. Marin apareció en la puerta, frotándose los ojos para desmayarse. ¿Pasa algo? No, chaval. Acabo de recibir un mensaje extraño del trabajo. ¿Raro? ¿Cómo? Raro. Como si tuviera que ir a una reunión con alguien importante. Marin se animó al instante, su curiosidad superando su somnolencia. ¿Como una reunión con el jefe? ¿Te van a ascender? Lo dudo. Probablemente sea lo mismo que pasó anoche. ¿Qué cosa? Bernardo dudó. ¿Cómo le explicaste a una niña de 8 años que había sorprendido accidentalmente a una diplomática extraterrestre mientras se cambiaba? Puede que me haya equivocado de puerta en el trabajo. Marin rió. ¿Entraste al baño? Algo así. ¿Estás en problemas? Aún no lo sé. A las 1400 horas, Bernardo estaba frente a la oficina del embajador Tibara, con la camisa más limpia que tenía y tratando de no inquietarse. La puerta estaba hecha del mismo material biocompuesto que el resto de la nave, con un sutil patrón que parecía agua fluyendo. Nunca había estado en una oficina diplomática. No tenía ni idea de qué esperar. Llamó, «Entra». La puerta se abrió, revelando un espacio que era mitad oficina, mitad acuario. Las paredes estaban repletos de pantallas transparentes que mostraban transmisiones en tiempo real desde Quirros Prime, vistas submarinas de ciudades y bosques que se mecían en corrientes invisibles. La embajadora Tifer estaba sentada tras un escritorio que parecía tallado en una sola pieza de piedra azul verdosa, con la superficie cubierta de pantallas holográficas. Levantó la vista al entrar y, por primera vez, Bernardo notó las tenues líneas de agotamiento alrededor de sus ojos. Bernardo pesaba, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese. Bernardo se sentó. La silla era sorprendentemente cómoda, amoldándose a su cuerpo. ¿Quería verme, embajador? Sí. Desactivó las pantallas holográficas con un gesto de la mano, prestándole toda su atención. He estado revisando su historial laboral. 9 meses a bordo del Celestine Accord. Asistencia perfecta, excelentes evaluaciones de desempeño de sus supervisores. Es un 42% más eficiente que el anterior técnico de sistemas ambientales y ha presentado informes detallados sobre mejoras del sistema que podrían ahorrarnos aproximadamente 20.000 créditos por trimestre. Bernardo había ni idea de que sus informes estuvieran siendo leídos. Gracias, embajador. Dígame algo, sopesó Bernardo. ¿Disfruta de su trabajo? La pregunta lo pilló desprevenido. Paga las cuentas. Eso no es lo que pregunté. Bernardo se removió en su silla. Hago lo que hay que hacer. Los sistemas necesitan arreglos. Los arreglo. No se trata de disfrutar. Tvara se recostó, observándolo con esos inquietantes ojos reflexivos. Anoche, después de que se fuera, empecé a pensar en algo. ¿Sabe cuál es el mayor desafío en el trabajo diplomático? No, señora. Comprender el contexto. Puedo negociar tratados, mediar en disputas, redactar acuerdos que satisfagan a una docena de especies diferentes, pero todo ese trabajo se hace aquí arriba. Señaló vagamente la oficina, alejada de la realidad que todos los demás experimentan. Hablo con funcionarios de la estación, representantes corporativos, oficiales militares. Nunca hablé con la gente que realmente mantiene esta estación en funcionamiento. Los técnicos ambientales, los trabajadores del muelle, los equipos de mantenimiento. No tengo ni idea de lo que piensan, lo que necesitan, los problemas que enfrentan a diario. Bernardo no estaba seguro de dónde estaba esto. Con todo respeto, embajadora, ¿por qué lo haría? Ese no es su trabajo.
Quizás debería hacerlo. Juntó las manos sobre el escritorio. Quiero ofrecerle un puesto como enlace cultural y asesora operativa. Trabajaría directamente con mi personal, aportándome información sobre cómo viven y trabajan los humanos a bordo de esta estación y nave. Nos ayudaría a comprender las diferencias entre la política y la realidad. Bernardo la miró fijamente un momento. No estaba seguro de haber oído bien. ¿Quiere que sea diplomática? Quiero que sea honesta, corrigió Tiara. Tengo 50 empleados que me dirán lo que creen que quiero oír. No necesito a uno más. Necesito a alguien que me diga la verdad, aunque sea incómoda. Alguien que entienda cómo funcionan los sistemas desde cero. Alguien que llame antes de abrir las puertas. Embajadora, no tengo formación para esto. Nunca terminé la universidad. No estoy cualificada. Usted está más cualificada que la mitad de mi personal, dijo Tibara con calma. Tienen títulos y credenciales. Tú tienes experiencia. Sabes lo que es tener presupuestos que no alcanzan, trabajar en turnos que te arruinan el sueño, criar a un hijo sola en un lugar donde no les importa si triunfas o fracasas. Ese es el contexto que necesito. La boca de Bernardo se había secado. ¿Cómo sé que estoy criando sola a mi hija? Leo los archivos personales minuciosamente. Su hija se llama Marin. Tiene 8 años y asiste a la escuela primaria Station. Excelentes calificaciones en matemáticas y ciencias. Eres su único guardián. Su madre la abandonó cuando ella tenía 6 meses. La expresión de Tibara se suavizó. Entiendo lo que significa hacer un trabajo difícil solo, sopesó Bernardo. Más de lo que imaginas. Bernardo se sentó en silencio tratando de procesar lo que le ofrecían. Fue una locura. Era imposible. Era exactamente el tipo de oportunidad en la que había dejado de creer años atrás. ¿Cuánto pagaría por esto? Tibara nombró una cifra que triplica su salario actual. Bernardo sintió que el pecho se le oprimía. Con esa cantidad de dinero, Marín podría ir a una mejor escuela. Podrían mudarse a un apartamento más grande. En realidad podría ahorrar algo para su futuro en lugar de simplemente sobrevivir mes a mes. ¿Por qué yo? Podrías contratar a alguien con cualificaciones reales. Porque llamaste, dijo Tibara simplemente. Porque en 3 años de servicio diplomático, rodeado de personas que decían respetar el protocolo, usted fue la única persona que trató una puerta cerrada como si significara algo. Eso me dice más sobre tu carácter que cualquier credencial. Bernardo la miró, realmente la miró, y vio algo que antes no había notado. Bajo su porte formal y su aire diplomático, parecía cansada, no agotada físicamente, sino cansada del alma. El tipo de cansancio que surge al llevar peso solo durante demasiado tiempo. Lo reconoció porque lo veía en el espejo cada mañana. ¿Cuándo debería empezar? Él preguntó. 3 semanas después, Bernardo Guade caminaba por los pasillos de cristal del ala diplomática del Celestine Accord, vistiendo un uniforme con el que todavía no se sentía cómodo, llevando un bloc de datos lleno de informes que apenas entendía, rumbo a una reunión en la que sería la persona menos educada de la sala. La gente se quedó mirando, personal humano, funcionarios quirosianos que visitaban a dignatarios de otras especies. Todos lo miraron como si fuera un equipo defectuoso que alguien se había olvidado de quitar. Podía oír los susurros, al trabajador de mantenimiento, a la mascota del conserje, el caso de caridad de Tibara. Los ignoró de la misma manera que había ignorado todo lo demás en su vida que no servía al futuro de Marin. El embajador Tibara lo mantuvo ocupado. Ella no estaba ofreciendo caridad ni compasión. Ella le dio trabajo real, trabajo complejo, de esos que le hacían doler la cabeza hasta que aprendía a pensar según los nuevos patrones que ella requería. Le pidió que revisara los protocolos de mantenimiento de la estación e identificara ineficiencias. Ella lo hizo asistir a las reuniones de presupuesto y explicar por qué ciertas propuestas fracasarían en la implementación práctica. Ella lo presentó a su personal superior y les dijo delante de todos que su perspectiva era más valiosa que sus décadas combinadas de formación diplomática.
Algunos de ellos lo aceptaron. Otros no se molestaron en ocultar su desprecio. Pero a Tifara no le importó. Ella lo empujó, lo desafió y se negó a permitirle refugiarse en la cómoda invisibilidad que había pasado años cultivando. Cuando tartamudeó durante su primera presentación ante el Consejo Diplomático, ella no lo rescató. Ella le permitió luchar, le permitió encontrar su propia voz y después le dijo exactamente lo que había hecho mal y cómo solucionarlo. Fue brutal. Fue agotador. Se había sentido más vivo que nunca en años. Trabajaron juntos casi todos los días, a veces hasta altas horas de la noche. Bernardo se enteró de que Tivara no solo era joven para su puesto. Ella fue polémica. La habían designado por encima de varios candidatos de mayor edad, todos los cuales resentían su presencia. Había impulsado reformas que le granjearon enemigos entre el establishment querrosiano. Ella vivía bajo escrutinio constante, cada decisión analizada, cada error amplificado. Y lo hizo todo sola, sin familia a bordo, sin amigos cercanos, solo un desfile interminable de miembros del personal que la veían como un obstáculo o una oportunidad. ¿Alguna vez te arrepientes de haber aceptado esta posición? Bernardo le preguntó una noche, mucho después de que todos los demás ya se habían ido a sus habitaciones. Estaban en su oficina revisando los cambios propuestos al programa de reciclaje de residuos de la estación, lo que posiblemente era el trabajo menos glamoroso de toda la cartera diplomática. Tivara levantó la vista de la pantalla de datos, sorprendida por la pregunta. ¿Por qué me arrepentiría? Porque parece que te come la vida. Ella sonrió, pero no había humor en ello. ¿Qué vida estaría comiendo? Nací en una familia de eruditos de bajo rango, Bernardo. En la sociedad crosiana, tu familia determina tus oportunidades. Pasé toda mi juventud escuchando que la gente como yo no supera ciertos niveles. Acepté esta posición porque era la primera vez que alguien creía que podía hacer algo más allá de lo que dictaba mi linaje. Y ahora todo el mundo quiere que fracases. Bernardo dijo en voz baja. Sí. Ella lo miró a los ojos a través del escritorio. Pero al menos puedo fracasar en mis propios términos. Eso vale algo. Bernardo pensó en Marín y en el futuro que estaba intentando construir para ella y que no se parecía en nada a su propio pasado. Lo entiendo. Lo sé, dijo Tara. Por eso estás aquí. A medida que las semanas se convirtieron en meses, algo cambió entre ellos. Fue sutil, gradual, como el lento cambio de estaciones en un planeta con atmósfera. Dejaron de ser solo embajadores y asesores. Se convirtieron en colegas, luego en amigos, luego en algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Discutían sobre políticas hasta que ambos estaban exhaustos, y luego se reían de algo absurdo en el canal de chismes de la estación. Tivara se enteró de que Bernardo no soportaba los alimentos dulces y descubrió que ella tenía una obsesión secreta con las novelas policíacas humanas. Intercambiaron historias sobre su infancia, sus fracasos, sus miedos, y lenta y cuidadosamente, se dejaron ver más allá de la armadura. Bernardo trajo a Marín a conocerla una vez. Su hija, que normalmente era reservada con los extraños, comenzó a hacerle a Tivara 1000 preguntas sobre Quiros Prime, sobre la bioluminiscencia, sobre si era cierto que los querosianos podían comunicarse a través de patrones de luz. Tivara respondió cada pregunta con la misma paciencia y respeto que mostraría a cualquier adulto. Cuando Marín preguntó si los croans podían enseñarle a nadar como ellos, Tivara prometió organizar lecciones en la piscina de la embajada. Bernardo los observó juntos y sintió que algo peligroso florecía en su pecho. Entonces empezaron los rumores. Todo comenzó con susurros en los pasillos y miradas cómplices de los miembros del personal. Bernardo intentó ignorarlo, pero Marín escuchó algo en la escuela, algo que la hizo llorar. Otro estudiante le había dicho que su padre solo había tenido éxito porque se acostaba con una extraterrestre. El profesor no había hecho nada para detenerlo. Bernardo reportó el incidente. El director de la escuela le dedicó una sonrisa comprensiva y le dijo que los niños podían ser crueles, pero que no podían hacer nada al respecto.
Salió de aquella oficina sintiendo una rabia familiar. La misma furia impotente que había sentido años atrás cuando la madre de Marin los abandonó sin previo aviso. La conversación empeoró. Alguien creó una imagen burda, una caricatura que mostraba a Bernardo y Tibara en una posición comprometedora y la colocó por todas las secciones humanas de la estación. La seguridad de la estación los bajó, pero para entonces todo el mundo los había visto. El antiguo supervisor de Bernardo hizo comentarios sobre el trato especial durante una reunión pública. Un grupo de derechos humanos presentó una denuncia formal alegando que el puesto de Bernardo violaba prácticas laborales justas. El personal superior de Kirosian, que apenas toleraba su presencia, comenzó a cuestionar abiertamente sus calificaciones. A pesar de todo, Tibara mantuvo la compostura. Ella abordó las preocupaciones con un lenguaje diplomático formal, remitió a los críticos a su historial de logros y continuó trabajando con él como si nada hubiera cambiado. Pero Bernardo vio la tensión en sus hombros, la tensión en su mandíbula. Cada ataque contra él era un ataque a su juicio, a su autoridad, a su competencia. Finalmente, Bernardo fue a su oficina fuera del horario laboral, cuando los pasillos estaban tranquilos. Ella estaba en su escritorio revisando algo en una pantalla holográfica. Ella levantó la vista cuando él entró y él vio el cansancio grabado en cada línea de su rostro. «Tengo que dimitir», dijo. Tibara se puso de pie. «No, Tibara, estoy destruyendo tu reputación. El personal humano piensa que estoy aquí porque estamos involucrados románticamente. El personal de Krosian cree que estás mostrando favoritismo hacia mi especie. El consejo de la estación está cuestionando su juicio. Estoy haciendo todo más difícil para ti. Entonces la solución es huir». Su voz era aguda y enojada de una manera que él nunca había escuchado. «Para demostrar que todos tenían razón al demostrar que nunca estuviste calificado para estar aquí». «Nunca estuve calificado», replicó Bernardo. «Te arriesgaste conmigo porque toqué una puerta. Esto no es una calificación. Eso no es motivo para arriesgar todo lo que has construido. ¿Crees que se trata de un simple gesto educado?» Tibara se movió alrededor del escritorio, su cabello bioluminiscente realmente brillaba más, lo que, según él había aprendido, significaba que estaba emocionada. «¿Crees que te ascendí porque eras cortés, Bernardo Wade?» «Lo ascendí porque en 9 meses a bordo de este barco, presentó 47 informes de mantenimiento que incluían sugerencias detalladas para mejorar la eficiencia porque identificó una debilidad estructural en nuestro sistema de reciclaje de agua que podría haber causado una falla catastrófica. Porque cuando le pregunté a su exsupervisora por qué no le habían ascendido hace años, ella dijo que usted no tenía las conexiones adecuadas. ¿Lo entiendes? Tienes las habilidades, la inteligencia, la ética laboral. Lo único que faltaba era alguien dispuesto a verlo». Bernardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Esto no es justo para ti». «¿Justo?» La risa de Tibara era amarga. «Soy el embajador más joven en la historia de Krosian. Me designaron por encima de 43 candidatos de mayor edad. He sido cuestionado, investigado, socavado y saboteado desde el día que asumí este cargo. La gente ha estado buscando razones para despedirme desde el momento en que llegué. Si no fueras tú, sería otra cosa. Quieren que fracase, Bernardo. Quieren demostrar que alguien de mi linaje no puede tener éxito en este nivel. Así que no voy a dejar que renuncie. No les voy a dar esa victoria». «¿Y si tienen razón?», Bernardo preguntó en voz baja. «¿Y si esto fue un error?». Tibara se acercó más, lo suficientemente cerca como para poder ver los patrones cristalinos a lo largo de sus clavículas, el brillo sutil debajo de su piel. «El único error sería creerles. Has hecho un trabajo excelente aquí. Ha mejorado nuestras operaciones, nos ha ahorrado dinero y nos ha ayudado a comprender preocupaciones humanas que estábamos pasando por alto por completo. Has superado todas las expectativas. Pero nada de eso les importa porque empezaste en la posición equivocada porque te promoví porque trabajamos bien juntos.
Y algunas personas no pueden imaginar esa asociación sin convertirla en algo feo. Marin está siendo acosado en la escuela. Bernardo dijo con la voz quebrada. Por mi culpa. Debido a esto. La expresión de Tibara se suavizó. Lo sé y lo siento, pero esconderse de los prejuicios no los hace desaparecer. Simplemente le enseña que el prejuicio era correcto. Se quedaron en silencio por un largo momento, el peso de la situación presionando a ambos. Finalmente, Bernardo habló. ¿Qué hacemos? Luchamos, dijo Tibara, juntos como lo hemos estado haciendo. 2 días después, el embajador Tibara convocó a una asamblea conjunta, humanos y querroyanos juntos en el auditorio principal de la estación. Fue algo sin precedentes. La asistencia era obligatoria para todo el personal de la embajada y opcional para los residentes de la estación. El auditorio estaba abarrotado. Bernardo se encontraba detrás del escenario, con el corazón latiendo con fuerza. Tibara no le había dicho lo que estaba planeando, solo que necesitaba estar allí. Observó a través del monitor cómo la multitud se acomodaba, cientos de rostros, humanos y querosianos, todos esperando ver de qué se trataba. Tibara subió sola al escenario, su formal túnica diplomática brillaba bajo las luces. La habitación quedó en silencio. Ella tenía ese efecto en la gente. Incluso aquellos que la odiaban respetaban su presencia. Quiero hablar sobre el fracaso, comenzó, y su voz se escuchó claramente a través del sistema de audio. No se trata de un fracaso político ni de un fracaso diplomático, sino de un fracaso de imaginación. La incapacidad de creer que las personas pueden ser más que sus orígenes. Hace 3 meses, promovía un técnico en sistemas ambientales al puesto de enlace cultural y asesor operativo. Su nombre es Bernardo Guade. Muchos de vosotros lo conocéis. Algunos de ustedes han trabajado con él, y algunos de ustedes han pasado los últimos 3 meses preguntándose por qué está aquí. La multitud se movió. Bernardo podía ver a la gente intercambiando miradas. Déjame responder esa pregunta, continuó Tibara. Bernardo Guade fue ascendido porque en 9 meses trabajando a bordo de este buque, demostró una habilidad técnica excepcional, un pensamiento analítico detallado y un nivel de cuidado por su trabajo que superó los requisitos profesionales. Lo ascendieron porque cuando le pedí que revisara nuestros protocolos ambientales, identificó 6 ineficiencias críticas que nos costaban aproximadamente 30.000 créditos por trimestre. Lo ascendieron porque cuando necesitaba entender por qué los trabajadores de la estación se resistían a ciertas políticas, él podía explicar el contexto de una manera que mi personal capacitado no podía. Lo ascendieron porque se lo ganó. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Pero algunos de ustedes no lo creen. ¿Crees que él está aquí porque estoy mostrando favoritismo? Algunos de ustedes creen que tenemos una relación romántica. Permítanme ser absolutamente claro. Bernardo Guade y yo no tenemos una relación sentimental. Somos colegas. Trabajamos bien juntos porque complementamos las habilidades de cada uno y porque ambos estamos dispuestos a realizar un trabajo difícil sin necesidad de una validación constante. Si eso le parece amenazante, si le parece imposible creer que un trabajador de mantenimiento pueda ser competente a un nivel superior, o que un corrosivo y un humano puedan trabajar juntos profesionalmente, entonces eso es un fallo de imaginación suyo, no de su competencia. La habitación ahora estaba en completo silencio. Bernardo sintió que no podía respirar. Quiero compartir algo contigo, dijo Tibara, bajando su voz a un tono más íntimo. Antes de convertirme en embajador, trabajé en la gestión de recursos en una de las ciudades de menor rango en Chairos Prime. Era un trabajo agotador procesar formularios de solicitud de equipos que nunca vería utilizados para proyectos que nunca entendería. Lo hice durante 8 años y cada año postulaba a puestos por encima de mi nivel. Cada año me rechazaban. ¿Sabes lo que me dijeron? Dijeron que no tenía las conexiones familiares adecuadas. Decían que la gente de mi linaje no tenía el temperamento para el liderazgo.
Dijeron que debía estar agradecido por lo que tenía y dejar de aspirar a algo más de lo que me correspondía. Ella sonrió, pero era una expresión feroz. No escuché. Seguí aprendiendo, seguí mejorando, seguí esforzándome, y finalmente, alguien se arriesgó conmigo. Alguien vio más allá de mi linaje y mi falta de conexiones y me dio una oportunidad que no había ganado a través de los canales tradicionales. Esa persona cambió mi vida. Y ahora estoy intentando hacer lo mismo por otra persona. Si tienes un problema con eso, si piensas que el mérito solo debe contar cuando viene acompañado de las credenciales y los antecedentes adecuados, entonces necesitas examinar lo que realmente crees sobre la oportunidad y la equidad. Ella hizo un gesto y Bernardo se dio cuenta de que lo estaba llamando al escenario. Sus piernas se movieron automáticamente, llevándolo hacia las luces. La multitud se quedó mirando. Se obligó a permanecer de pie junto a Tibara, con las manos temblorosas. Este hombre, dijo Tibara, tiene una hija llamada Marín. Ella tiene 8 años. Ella sufre acoso en la escuela porque algunas personas no pueden distinguir entre una relación profesional y una relación personal. Esto es inaceptable. Bernardo Guade no hizo nada malo. Aceptó un trabajo para el cual estaba calificado y lo ha desempeñado excelentemente. Su hija no debería sufrir porque los adultos no pueden controlar sus prejuicios. Ella se giró para mirar a Bernardo y él vio algo en sus ojos que iba más allá del respeto profesional. Quiero dejar claro algo más. Bernardo Guade podría haberse quedado en su puesto de mantenimiento. Era seguro, predecible y nadie cuestionaba su derecho a estar allí. Aceptó esta posición sabiendo que sería más difícil, sabiendo que la gente dudaría de él, sabiendo que tendría que demostrar su valía todos los días. Lo hizo de todos modos. Esa no es la acción de alguien que busca un trato especial. Esa es la acción de alguien que se niega a dejar que las limitaciones de otras personas definan su futuro. Eso es coraje. Y si no puedes reconocer eso, entonces no perteneces a un lugar que afirma valorar el mérito y la oportunidad. Los aplausos comenzaron lentamente, con algunos aplausos dispersos desde el fondo del auditorio. Luego se unió más y más gente hasta que se convirtió en una ola de sonido que inundó el escenario. No todos aplaudían. Bernardo podía ver algunas personas sentadas con los brazos cruzados y con caras de desaprobación, pero había suficientes personas de pie. Fueron suficientes los aplausos que sintió que algo se aflojaba en su pecho. Tibara le tocó el brazo suavemente, un gesto breve que significó más que cualquier discurso. Salieron juntos del escenario mientras continuaban los aplausos. En los meses siguientes, las cosas cambiaron. No de la noche a la mañana, no fácilmente, sino gradualmente. Los susurros no cesaron, pero se hicieron menos frecuentes. Los agresores de Marren se retiraron después de que sus padres recibieron advertencias formales de la escuela. La denuncia por derechos humanos fue retirada después de que una revisión independiente confirmara las calificaciones de Bernardo. El personal superior de Crocian, al ver que Tiffer no se rendía, dejó de cuestionar abiertamente su presencia y comenzó a participar en su trabajo. Bernardo se lanzó a su papel con renovada determinación. Trabajó con el Consejo de la Estación para desarrollar nuevas políticas laborales que protegieran a los trabajadores con salarios bajos. Ayudó a diseñar un programa de becas para hijos de empleados de servicio, asegurando que Marín y niños como ella tuvieran oportunidades que él nunca tuvo. Mediaba en disputas entre personal humano y corrosiano, traduciendo no solo el lenguaje, sino también el contexto y los supuestos culturales. Se convirtió lenta y dolorosamente en el puente que Tibara había creído que podía ser. Y durante todo este tiempo trabajó junto a Tibara. Desarrollaron un ritmo, una asociación que iba más allá de la colaboración profesional. Podían comunicarse con medias frases y miradas significativas. Discutían constantemente, mantenían intensos debates sobre políticas y principios que los dejaban a ambos entusiasmados. Celebraron pequeñas victorias,
Se compadecieron de las derrotas y construyeron lentamente algo que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca porque examinarlo podría romperlo. Una noche, muy tarde en el ciclo nocturno, Bernardo se encontró nuevamente en la oficina de Tibara. Se había convertido en un patrón. La jornada laboral oficial terminaría. El personal se marchaba y se quedaba trabajando en proyectos que no tenían plazos pero que de todos modos importaban. Esta noche estaban revisando una propuesta para ampliar la infraestructura de reciclaje de la estación, posiblemente la obra menos romántica en las relaciones cairosianas humanas. ¿Alguna vez piensas en lo que pasará después? Tiara preguntó de repente levantando la vista de su pantalla de datos. Bernardo dejó el lápiz. ¿Qué quieres decir? Mi publicación aquí es por 5 años. Me quedan 2 años. Después de eso, probablemente me reasignarán nuevamente a Chairos Prime o a otra estación diplomática. Tú y Marin no podéis venir conmigo. Este trabajo que estamos haciendo, esta asociación, tiene fecha de caducidad. Bernardo había tenido mucho cuidado de no pensar en eso. Tenemos 2 años. ¿Es eso suficiente? No lo sé, dijo honestamente. Pero es lo que tenemos. Tibara se movió hacia la pared transparente que miraba hacia el centro de la estación. Desde este ángulo se podía ver toda la enorme estructura, una ciudad en el espacio donde decenas de especies intentaban coexistir. Creí que antes entendía la soledad, dijo en voz baja. Me equivoqué. La soledad no es estar solo. Es estar rodeado de personas que te ven como un título, una posición, una cosa que hay que manejar, oponerse o utilizar. Eres la primera persona en años que me ve simplemente como Tibara, no como el embajador Letus, no como el designado más joven, no como una pieza de ajedrez política, simplemente como yo. Bernardo se unió a ella en la ventana. Uno al lado del otro, miraron la ciudad de las luces. Pasé años siendo invisible, dijo. Solo intento sobrevivir, intento mantener a Marón a salvo, intento no esperar nada más allá del próximo cheque de pago. Me diste más que un trabajo. Tiara, me diste la posibilidad de ser vista, de importar, de mostrarle a Marin que su padre podía ser más que alguien que arreglaba las cosas a ciegas. Se giraron para mirarse en la tenue iluminación de la oficina, con las estrellas visibles más allá de la pared transparente. El cabello bioluminiscente de Tibara proyectaba un suave brillo azul sobre sus rasgos. Los patrones cristalinos de su piel captaban la luz ambiental, creando una constelación de pequeños reflejos. Ella era hermosa de una manera que no tenía nada que ver con los estándares humanos. Hermoso en la forma en que son bellas las cosas extrañas y maravillosas. No sé qué es esto, dijo Tibara haciendo un gesto entre ellos. No sé en qué podría convertirse. Nuestras especies son diferentes. Nuestras vidas están en lugares diferentes. Probablemente hay 50 razones por las que esto es complicado. Probablemente 100, asintió Bernardo. Pero no quiero hacer como si no existiera solo porque es complicado. Bernardo extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse. Cuando ella no lo hizo, él tomó su mano. Su piel era fresca, suave, con una textura que no se parecía en nada a la de la piel humana, pero tampoco era del todo diferente. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. Yo tampoco, dijo. Permanecieron así durante un largo rato, con las manos entrelazadas, mirando las luces de la estación. No se besaron. Eso vendría después. Después de muchas más conversaciones nocturnas y silencios compartidos, este momento fue más simple y más profundo. Fue el momento en que ambos dejaron de fingir que la relación profesional era todo lo que estaban construyendo. A la mañana siguiente, Bernardo llegó a casa y encontró a Marín despierta temprano, sentada en la pequeña mesa de la cocina, con sus tareas escolares extendidas frente a ella. Ella levantó la vista cuando él entró, estudiando su rostro con la intensa atención que los niños prestan a la lectura de sus padres. «Te ves diferente», dijo ella. «¿Diferente en qué sentido?» «Feliz. No sueles parecer feliz cuando llegas a casa del trabajo».
Bernardo se sentó frente a ella. ¿Recuerdas cómo hablamos de que las cosas eran complicadas? Marin asintió con seriedad. Bueno, a veces vale la pena hacer cosas complicadas. A veces, las personas que te ayudan con las cosas complicadas se vuelven importantes para ti. El embajador Tibara se ha vuelto importante para mí. ¿Está bien eso? Marin consideró esto con la gravedad de un niño de 8 años tratando de comprender las relaciones adultas. ¿Ella es tu novia? Es más complicado que eso. Porque es querosiana por muchas razones, pero sí, en parte por eso. Me gusta, dijo Marin simplemente. Ella me habla como si fuera inteligente. Y ella prometió enseñarme a nadar como lo hacen los cosianos. Ella lo hizo, asintió Bernardo. Así que si ella es importante para ti, eso es bueno. Necesitamos gente más importante. Marin hizo una pausa y luego agregó con la devastadora honestidad de los niños. Durante mucho tiempo fuimos solo tú y yo, papá. Pero eso siempre fue algo solitario. Bernardo sintió que se le cerraba la garganta. Sí, muchacho, lo fue. Durante los 2 años siguientes, Bernardo Guade y Tifara Letus construyeron algo que nadie sabía exactamente cómo categorizar. Eran colegas, ciertamente amigos, definitivamente algo más. Gradualmente y con cuidado, navegaron por las complejidades de diferentes especies, diferentes culturas, diferentes expectativas sobre las relaciones y la familia. Cometieron errores. Discutieron sobre límites y futuros y lo que estaban dispuestos a arriesgar. Introdujeron a Marin lentamente en su asociación en expansión, dejándola marcar el ritmo y asegurándose de que se sintiera segura en lugar de desplazada. Tibara le enseñó a Marin a nadar en la piscina de la embajada. Los dos moviéndose por el agua con una gracia que Bernardo nunca podría igualar. Bernardo le presentó a Tifara la comida reconfortante para humanos, observándola probar la pizza con cautela mientras mantenía su compostura diplomática. Llevaron a Marin a la plataforma de observación de la estación para ver los barcos ir y venir. Los tres se apoyaron contra el aluminio transparente mirando el universo. Trabajaron juntos para transformar políticas que afectaron a miles de personas. Establecieron programas de tutoría que conectaron al personal subalterno con funcionarios superiores. Crearon programas de intercambio que permiten a los trabajadores humanos experimentar las prácticas culturales de Cairo y viceversa. Construyeron puentes no solo entre ellos sino entre sus comunidades. Y cuando finalmente llegaron las órdenes de reasignación de Tibar, marcadas para dentro de 6 meses, se sentaron juntos en su oficina y enfrentaron la realidad que habían estado evitando. «Podría renunciar a mi cargo», dijo Tibara. «Permanezca en la estación Geraisen como consultor civil». «¿Lo odiarías?», dijo Bernardo. «Estás destinado al trabajo diplomático. No es solo tu trabajo, es quien eres. Podría solicitar que usted y Marin puedan acompañarme a mi próximo destino. Tu próxima publicación es en Quirros Prime. Nunca aprobarían eso. Y Marin necesita terminar su educación en algún lugar estable». Se sentaron en silencio, tomados de la mano por encima del escritorio, enfrentando la geometría imposible de vidas que no estaban del todo alineadas. «No quiero perder esto», susurró Tibara. «No quiero perderte». «No lo harás», dijo Bernardo con firmeza. «Esto no termina solo porque tu publicación cambia. Descubrimos cómo hacerlo funcionar. La tecnología de la comunicación existe. El tiempo de permiso existe. Marin y yo iremos de visita. Regresarás a Geraisen Station cuando puedas. No dejamos de construir lo que empezamos solo porque se vuelve más difícil». 2 años no fue tiempo suficiente, dijo Tibara con la voz ligeramente quebrada. «No», asintió Bernardo. «Pero tenemos 2 años. Eso es más de lo que pensé que alguna vez tendría». Pasaron los siguientes 6 meses preparándose, no solo para la separación, sino para la continuación. Establecieron protocolos de comunicación, programaron visitas, hicieron planes que reconocían la realidad pero se negaban a rendirse a ella. Marin, que ahora tiene 10 años y es terriblemente perspicaz, lo tomó mejor de lo que cualquiera de ellos esperaba.
Al observarlos juntos, había aprendido que el amor no requería proximidad constante. Se requirió compromiso, honestidad y voluntad de superar las complicaciones. En el último día de Tiber a bordo del Celestine Accord, hubo una ceremonia formal, discursos del personal superior, expresiones de gratitud del consejo de la estación, todos los rituales diplomáticos que marcaban el final de un destino exitoso. Bernardo permaneció de pie entre la multitud, vistiendo el uniforme formal que todavía le parecía extraño, observando a la mujer que había cambiado su vida sonreír, hacer una reverencia y agradecer a todos por su cooperación. Después, cuando la multitud se dispersó y terminaron las responsabilidades oficiales, los tres fueron juntos a la plataforma de observación. Solo ellos, una última vez antes de que todo cambie de nuevo. «Tengo algo para ti», le dijo Tifer a Marin. Ella le tendió un pequeño dispositivo, un proyector holográfico. «Esto está conectado a mi sistema de comunicación personal. Si alguna vez me necesitas para algo, actívalo y te responderé. No importa la hora ni dónde esté. Te responderé». Marin tomó el dispositivo con cuidado, tratándolo como el preciado regalo que era. «Lo prometo, dijo Tivara. Luego abrazó a la niña con cuidado y delicadeza, como había aprendido a hacerlo durante 2 años de práctica. Marin le devolvió el abrazo con fuerza. «Hiciste feliz a mi papá», dijo Marin contra el hombro de Tiara. «Gracias por eso». Los ojos de Tiara estaban húmedos al separarse. La bioluminiscencia de su cabello brillaba de emoción. «Tu padre me hizo creer que podía ser más que mi posición. Es un don que no sabía que necesitaba». Finalmente, Tiber se giró hacia Bernardo. Se miraron un largo instante, y todo lo que había sucedido pasó entre ellos. La puerta equivocada, la primera conversación, el trabajo duro, los rumores y las peleas, las noches largas y las madrugadas, la lenta comprensión de que habían construido algo que valía la pena conservar. «Esto no es un adiós, Bernardo». «No», coincidió Tivara. «Esto es solo una puerta que se cierra y otra que se abre. De verdad que no puedes dejar de usar esa metáfora, ¿verdad?». Sonrió. Esa sonrisa en particular que solo le mostró a él. La que no tenía nada que ver con la diplomacia ni el deber. «Tú empezaste, Bernardo Guade. Aquella primera noche, cuando llamaste a lo que creías que era la puerta de un armario de herramientas. El mejor error de mi vida», dijo. «No fue un error», corrigió Tivera con suavidad. «Una puerta que necesitaba abrirse. Tal vez ambos estábamos frente a ella, esperando a que alguno de nosotros tuviera el valor de girar la manija». Se besaron allí, en la plataforma de observación, con las estrellas más allá de la pared transparente y Marin apartando la mirada cortésmente. No era su primer beso, ni sería el último, pero llevaba el peso de finales temporales y promesas futuras. Cuando finalmente se separaron, Tivera le tocó la cara con suavidad, trazando las líneas que años de trabajo duro y decisiones más difíciles habían tallado allí. «Te dije una vez que lo cambiaste todo. Lo dije en serio. Me devolviste la vida», dijo Bernardo. «Tú y Marin también. Me diste algo más valioso que una seguridad invisible». «¿Qué es eso?». «Un futuro que me pertenece». Tivara asintió, comprendiendo todo lo que quería decir. Luego se enderezó, vistiendo su porte diplomático como una armadura. «Debería irme. El transporte sale en 1 hora». «Sé brillante», dijo Bernardo. «Ve a cambiar el universo un poco más. Estaremos aquí cuando regreses». «Sé que lo harás», dijo Tifara. Y luego, a Marin, «Cuida de tu padre. Recuérdale que es más que un trabajador de mantenimiento que llamó a la puerta equivocada». «Lo haré», prometió Marin solemnemente. «Y recuerda que eres más que un embajador. Eres Tifara. Papá me enseñó que las personas siempre son más que sus trabajos». Tivara rió para que sonara como música. «Tu padre es un hombre sabio». Finalmente, Bernardo murmuró, «Alguien se da cuenta». La acompañaron juntos al muelle de embarque, los tres por última vez,
Y cuando Tibbara subió a su transporte, cuando se giró en lo alto de la rampa para saludar por última vez, Bernardo sintió el peso familiar posarse sobre él. Hombros. Pero esta vez era diferente. Esta vez no lo llevaba solo. Esta vez tenía a alguien esperándolo al otro lado del enlace de comunicación. Alguien que creía en la persona en la que se había convertido. Alguien que lo reprendería por sus errores, celebraría sus victorias y se negaría a dejar que volviera a la invisibilidad. Esta vez había elegido el camino difícil, sabiendo exactamente lo que costaría y lo que le daría a cambio. Marin deslizó su mano en la de él mientras el transporte cerraba sus puertas. ¿Estás triste, papá? Sí, dijo Bernardo con sinceridad. Pero también estoy feliz. ¿Es raro? No, dijo Marin. Creo que así son los sentimientos de los adultos. Complicados. Bernardo rió y le apretó la mano. ¿Cuándo te volviste tan inteligente? Aprendí de los dos mejores maestros, dijo Marin simplemente. Permanecieron juntos observando cómo el transporte se desprendía del muelle, viéndolo maniobrar a través del espacio controlado alrededor de la estación Horizonte, viéndolo orientarse hacia la lejana Caius Prime y activar sus motores. La nave se convirtió en un punto de luz, luego en una estrella entre estrellas, luego en el recuerdo de alguien que regresaría. Bernardo Guade, es técnico de mantenimiento, actual enlace cultural y asesor operativo, padre soltero de una hija brillante, compañero de un diplomático que lo veía como algo más que su pasado. Se apartó de la ventana de observación y regresó a la estación. Tenía trabajo que hacer, políticas que revisar, programas que desarrollar, una hija que criar, un futuro que construir. Y en algún lugar a años luz, alguien que había abierto una puerta accidentalmente y había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando. No un armario de herramientas, no un error, solo dos personas de mundos diferentes que tuvieron el coraje de hacerse ver. Nada volvió a ser igual. Pero ese, como resultó, era precisamente el objetivo.